Nosotros ya sabíamos de esta perspectiva que tenía el propio presidente Enrique Peña Nieto de señalar y de apoyar a José Antonio Meade como el posible candidato del PRI, hoy precandidato ya oficial, ungido por esta unanimidad de los priistas para que José Antonio Meade encabece este nuevo proyecto en el 2018 del Partido Revolucionario Institucional, apoyado, siendo el favorecido del dedo del presidente Enrique Peña Nieto. Hoy el ungido del PRI es José Antonio Meade y nosotros ya teníamos esa perspectiva. Porque si José Antonio Meade era el abanderado del PRI en el 2018 como el candidato oficial, iba a morder un sector de los panistas, del panismo, porque fue empleado de Felipe Calderón, fue empleado de Vicente Fox y hoy sirve para los intereses de Enrique Peña Nieto y las condiciones las jugó para favorecerse hoy, para jugar en la liturgia priista y por eso se hace de esta candidatura. Así comenzamos Uno por Uno, Opinión y Libertad. Estamos en redes sociales, comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva producción de Uno por Uno, Opinión y Libertad. Mi nombre es Eric Javier Huerta y comenzamos un nuevo análisis en esta perspectiva política, abanderando y proyectando el escenario político en el que nos encontramos. Porque hoy por hoy nadie puede definir qué va a pasar el próximo 1 de julio del 2018, donde se va a elegir al nuevo presidente de la República Mexicana. Y tenemos que poner en perspectiva varios elementos para obtener así un juicio de todos los actores que están participando en esta contienda electoral, en esta contienda que sin duda tiene elementos y variables distintas a lo que ha pasado en la historia reciente de México. Tenemos que decir mucho de José Antonio Meade, de esta figura, de este perfil que apoya el priismo y los sectores que conjugan el PRI. Porque José Antonio Meade sirvió para los intereses del panismo y ahora del PRI. Efectivamente le gusta entrar por la puerta del PRI para contender por esta silla presidencial. Pero, ¿qué significa votar por José Antonio Meade? A muchos les parece un perfil interesante, pero ¿por qué? Tenemos que valorar todos los elementos que están en juego en esta elección. Porque José Antonio Meade ha tenido declaraciones bastante polémicas y que además nos pondrían en perspectiva y nos darían un mejor panorama de lo que representa esta figura que es José Antonio Meade y además hoy por hoy en la plataforma priista, porque en un principio y en la historia reciente José Antonio Meade decía y dice que la economía va por buen camino. Ha dicho que va por buen camino la economía mexicana a pesar de todo lo que sucede en el mundo, a pesar de que nuestra moneda hoy por hoy, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se devaluó en más del 50%, que los insumos que compramos al extranjero pues se dificulta mucho para el mercado interno que está sustentado justamente en adquirir estos insumos del extranjero
y en levantar el comercio interno. Esto afecta fundamentalmente y beneficia al vecino del norte. No son equiparables los escenarios entre el vecino del norte y lo que está aconteciendo en México. Esto favorece obviamente al inversionista extranjero e inhibe la competitividad de los empresarios mexicanos. ¿Dónde está ese blindaje? ¿Dónde está esa capacitación? ¿Dónde está ese apoyo a los empresarios de México, a los empresarios mexicanos? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Le estamos dando todas las oportunidades al inversionista extranjero de que él sea el empleador y nosotros nos estamos quedando como simple mano de obra en todos los sectores y eso es muy delicado. José Antonio Meade también decía que México no es visto como narcoestado en el exterior. Esto lo decía a mediados del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y yo quiero recordarles lo que decía la propia Hillary Clinton en Estados Unidos, candidata ahí por el Partido de los Demócratas a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ella, como secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama, decía que México se asemejaba justamente a este narcoestado que pasaba en Colombia. Y eso vino a permear en una relación diplomática bilateral entre Estados Unidos y México de forma muy delicada, a lo que Relaciones Exteriores pues prácticamente hizo omisión ante estas declaraciones y han querido estar limpiando y han querido estar dibujando otro escenario muy distinto del que padece el mexicano hoy aquí, evidentemente por intereses de inversiones, por intereses de política exterior, porque esto espantaría muchas inversiones y además nos dificultaría y habría un agravio para el turismo internacional que viene a disfrutar aquí en México. José Antonio Meade también decía que la estrategia de seguridad del presidente daba buenos resultados, porque había una baja en los homicidios dolosos, etc. El asunto es que dijo que la estrategia era correcta también a mediados de este sexenio de Enrique Peña Nieto. Hoy, a 59 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, hay 55.691 ejecuciones, 6.354 secuestros, un promedio de 4 secuestros por día en esta República Mexicana, y tan solo en octubre pasado, en octubre de 2017, ocurrieron un total de 1.840 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. Es el mes más violento de las últimas décadas. Es realmente impensable que se hayan hecho estas declaraciones hoy del candidato oficial del priismo mexicano. También José Antonio Meade decía que en Estados Unidos duermen mejor tras una reunión en principio que hubo entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Hoy por hoy no podemos dejar de ver y de tener muy claro la relación ríspida diplomática que hay entre los Estados Unidos y México. Evidentemente José Antonio Meade fue canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene una buena relación con los diplomáticos de allá, pero ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho verdaderamente todos los miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto? Si no es estar bajo la tutela de lo que digan los norteamericanos. No han tenido verdaderamente una pugna por defender la soberanía nacional y por marcar una línea muy fuerte entre nuestros intereses y defender nuestros intereses y de también nuestros connacionales que residen allá. No ha pasado eso, no ha sucedido. ¿Quién es entonces José Antonio Meade? ¿Tiene la voz, el temperamento para hacerle frente a esta situación tan ríspida y ante estos nuevos escenarios y retos que enfrenta México? ¿Quién es José Antonio Meade? José Antonio Meade se asemeja mucho a lo que pasó en su momento con Carlos Salinas de Gortari y este dedazo que hizo a Ernesto Zedillo Ponce de León, porque el propio Carlos Salinas de Gortari dijo que si no hubiera él intervenido en la elección del candidato, el PRI hubiera perdido en ese momento. Hoy pasa lo mismo.
Hoy Enrique Peña Nieto además ha venido a sustentar este discurso de modernidad y de reformismo que ha empleado desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, y que él dejó esa pauta y que él dejó esa línea política. Implementar y reforzar las reformas, siempre ser un gobierno reformista y apostar por la bandera mercadológica de la política de la modernidad. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado esta gran modernidad. ¿Qué pasó con esta política reformista de entregarle a capital privado empresas estatales con Carlos Salinas de Gortari? No dio un escenario de competitividad equitativa entre los mexicanos, no, favoreció simplemente a ciertos individuos en México, como fue el caso de Carlos Slim, donde le entregaron teléfonos de México. Pero no fue equitativo, no fue verdaderamente un escenario de equidad, de competencia equitativa entre los mexicanos. Hoy se asemeja justamente esta política de Carlos Salinas de Gortari en esta dinámica entre Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade. La misma dinámica. Hoy festejamos en una incipiente democracia el dedazo de un presidente para elegir en su partido al destapado. Destapar al próximo candidato. Ya no se le regala la silla presidencial como sucedía anteriormente. Hoy este poder del presidente se reduce nada más a decir, a señalar a quién va a ser su sucesor, por lo menos como candidato en la próxima contienda presidencial. Es decir, José Antonio Meade es otro Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo Ponce de León también tenía el mismo perfil. Había estudiado en el extranjero, incluso en la misma universidad que José Antonio Meade. Ambos hicieron su doctorado en la Universidad de Yale. Nos podemos entonces imaginar qué va a pasar con el sexenio de José Antonio Meade. José Antonio Meade entonces es otro Ernesto Zedillo Ponce de León. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Uno por Uno, Opinión y Libertad.